Bueno, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a Ojo Internacional. Estamos acá con una nueva información muy importante, muy interesante, de la mano de nuestro experto de la República Dominicana en geopolítica y relaciones internacionales. Bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo, con los temas sociales. Aquí entra Iván Gatón, destacado en el continente americano, en Europa, Medio Oriente, en Asia, de hecho. Es decir, grandeza, grandeza pura. Siempre me gusta hacer esa descripción, ese briefing de nuestro experto. Bueno, aquí le preguntan que haga un análisis o a ver qué piensa él sobre Xi Jinping, el presidente Trump y Vladimir Putin, donde dice básicamente quien hace la pregunta que él ve en esos tres personajes un perfil dictatorial. Entonces le pregunta a Iván qué piensa él. Veamos lo que tiene Iván Gatón de la mano de un experto real de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Funciona bien cuando a la gente usted lo manda, la mayoría. Y por eso es que todo el mundo se pone en rayitas. Y es más, se está utilizando esa tecnología que usted decía para tener una visión panóptica donde no hay un ciudadano que no le tengan identificado, no el rostro, no, el lenguaje corporal. Es más, ustedes saben que en China usted tiene puntos como ciudadano. Usted se cruzó el semáforo en rojo 3 veces. Va, usted tiene menos puntos. ¿Y cómo te hago pagar eso? Nosotros también, lo que pasa es que no lo cumplimos. La ley 6317 de tránsito. No, pero el punto para la vida, no para la licencia. No, pero ¿sabe qué implica el punto? Yo lo sé, yo he estudiado mucho. Pero oiga qué Yo lo sucede. propongo aquí. Oiga qué sucede. Usted quiere llevar a su hijo a un buen colegio. Porque usted andaba tomando mientras conducía. El hijo suyo no va a ir porque te dan donde te duele. Yo quiero que haga supera. Una visión que es muy distinta al mundo occidental. Ahora la mayoría de los jóvenes lo que están es pensando en cómo heredan de los viejos. Sí. Y los viejos se abandonan. Sucede que en China, si por alguna casualidad usted no cuida a sus padres y usted no los visita, usted puede ir preso. No, preso. Porque Xi Jinping los domingos saca a pasear a su madre en silla de ruedas. Pero Gastón, espera. Pero que eso no tiene que ver con que la gente tenga derechos electorales y derechos de elegir. Es que ellos no ven una distinción. Entonces, entre la vida política y la vida cotidiana. Trump y para pasar a Putin, ¿tú crees que China no es una dictadura? No, desde la perspectiva de Occidente, sí. Pero cuando usted habla con los chinos, que han salido más de 800 millones de gente de la pobreza, que hay seguridad, porque es la perspectiva de ellos. La sumisión del país, incluso ellos se llaman China, ellos no se llaman China, se llama el país del centro. Occidente le llama China, pero ellos se llaman el país del centro porque creen en la fluidez y la vida en el centro. Hermano, no deje de maquillar la vaina. Son una dictadura, Fafa. Antes que nos vayamos a otro tema. Son un modelo distinto. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí para hacer una intervención en esta parte. Porque yo aprendí algo de Gatón muy importante. Una vez que le preguntaron, de hecho, en un programa que aquí tenemos el análisis sobre qué pensaba sobre Putin. De hecho, una mujer que al parecer, bueno, progre, de izquierda, todo eso, no lo va a demostrar mucho, pero uno se da cuenta a través de cómo la gente habla. Y le pregunta a Iván Gatón, como una pregunta trampa, ¿tú crees que Vladimir Putin es un dictador? Y él dice, Putin es un autócrata como todos los que ha tenido Rusia. ¿Por qué? Porque a los pueblos hay que evaluarlo desde su perspectiva, de ellos, cómo se ven ellos y desde su historia. O sea, Iván Gatón no está diciendo, por ejemplo, que China no sea un país dictador, de un gobierno dictador. Lo que él está diciendo es para que se entienda y a ver si, porque a pesar de todo el contenido de Ojo Internacional es para que todo aprendamos. Y como yo lo aprendí, se lo quiero transmitir a ustedes. Entonces, el hombre lo que dice es, desde la perspectiva de nosotros, desde aquí de Occidente, puede que sí sea un gobierno dictatorial. Es decir, viene el gobierno, el Partido Comunista Chino a gobernar aquí en cualquier país de Occidente y efectivamente va a ser un gobierno dictatorial. Sin embargo, desde su perspectiva de ellos, como ellos se ven a ellos mismos, que por eso él dice, es que a los pueblos hay que evaluarlo desde su perspectiva. No me vale a mí querer evaluar a Rusia desde la perspectiva de Occidente. De hecho, es una parte ética, moral. Tú no puedes, y de empatía, de hecho, tú no puedes querer hacer un análisis sobre alguien basándote en lo que piensas tú. Es decir, la empatía es ponerte en el lugar del otro para poder entenderlo. Entonces, es importante aclarar en esa parte, porque vemos que el gobierno dice, el que hace la pregunta, que de hecho decir que en este programa no dejan hablar al invitado,
Pero dice el de la pregunta, y el hecho de que no tengan, digamos, una distribución de medios de comunicación, que la gente no puede coger, que la gente no lo hace un gobierno dictador. Entonces, desde el punto de vista de Occidente, sí es un dictador, pero es como viene el Gatón y le dice, el problema es que posiblemente en China la gente funcione más cuando lo manden. Es decir, la gente en China no está pensando en la democracia, porque ya tú tienes un gobierno que te garantiza esto y esto. Es decir, desde nuestra perspectiva, y me quiero quedar con eso y hacer el énfasis, sí China es un país dictador. Sin embargo, como dice Gatón, aquí no hay ni bueno ni malo, y eso es algo que se aplica mucho en relaciones internacionales. Para yo poder analizar X temas sobre cualquier tema, no sé, de relaciones internacionales, geopolítica, historia, no puedo ver ni bueno ni malo. Simplemente debo de ver intereses. Entonces, desde la perspectiva de la historia de China, como la civilización que ellos describen, la forma en que los chinos están articulados, la forma en que ellos piensan, dentro de ellos esa es su forma de vivir, y dentro de ellos no es una dictadura. Desde la perspectiva de Occidente, sí China es una dictadura, porque los estamos evaluando desde nuestra lente, y ese es el gran error. Continuemos. Lo aprendiste. Ok, Iván, una pregunta. Mira, hablando sobre de China, que es muy interesante ese tema, tú eres un gran conocedor. Este libro es sobre China. Del 1949 al 78, China estuvo cerrada. Estuvo de espalda a la tercera revolución industrial, y en el 79 se abre hacia Occidente. Pero el papá de Xi Jinping, ahí que voy a caer, Xi Jinping un improvisado cuando su padre tuvo que ver con la negociación con Occidente de Estados Unidos en el 79, que fue un hombre visionario, que fue un hombre que aperturó. Xi Jinping, producto de eso que se predijo antes y que se propuso antes China con Mao Zedong y con su papá, etcétera, etcétera. Yo creo que Xi Jinping, igual que Deng Xiaoping, es fruto de Zhou Enlai. Siempre hay que buscar las causas, si bien es cierto que el papá de Xi Jinping fue jefe de propaganda de Mao, cayó en desgracia cuando comenzó la revolución cultural, cayó en desgracia también Deng Xiaoping, pero Zhou Enlai, que era un estadista, es el hombre que protege a esa gente. ¿Usted se recuerda, don Fafa, de los Dancibaos? Sigue. Es decir, esa China a quien hay que tenerle la gratitud de parte de los chinos es a Zhou Enlai, que es el que se reúne con Kissinger y permite que Nixon visite China. Y apertura. Y entonces después, ahí China, que no estaba, para que ustedes vean cómo China funciona, China no estaba en Naciones Unidas. El representante era Chiang Kai-shek, que estaba en Taiwán. Salvador Allende estaba en Chile propugnando por la amistad con China para que fuese China a Naciones Unidas. ¿Qué sucede? Estados Unidos hace una ley que se llama The Taiwan Act para proteger a Taiwán. Entonces, ¿qué pasa? Sacan a Taiwán del Consejo de Seguridad, entran a China. Cuando le dan el golpe de Estado a Allende, 73. Los chinos no rompieron con Chile. ¿Por qué? Porque lo que China siempre toma en consideración... O sea, China mantuvo la relación. Es el interés nacional. No, interés nacional. Eso que usted dijo... China significa reino del centro. Siguieron con Pinochet igualito. Con Pinochet igualito. Y por eso pueden tener trato con un comunista como con un capitalista. Pero Kissinger. ¿Por qué se le reconoce tanto en China a Kissinger? Lo ven cuando murió un homenaje, 100 años, le hicieron pleitesía. ¿Por qué Kissinger? Porque Kissinger es el hombre que se da cuenta que la teoría de la región cardial de Halford John Mackinder, de que quien domine la isla mundo quien domina el Heartland o la región cardial dominará la isla mundo, se dio cuenta que era mejor, como dice Kissinger, tener a Moscú más cerca de Washington que de Pekín, y a Pekín más cerca de Washington que de Moscú. El gran error de la administración Obama fue tirarle a los pies a Rusia, a China, porque entonces usted tiene a dos gigantes. Se confabularon. Fafa. Mira, que hacen frontera. El análisis que hace él lo hace desde el punto de vista de nuestras experiencias y mira a China con los ojos de nuestra formación. Pero China es parte de un proceso distinto al nuestro. Lo primero es que el marxismo propuso, Mao fue un vocero de ello, propuso la unificación social liquidando los niveles empresariales. Eso fracasó en la URSS y en China también fracasó, y los chinos aceptaron la inversión pública y aceptaron la propiedad privada. Lo que ellos no negociaron fue el control político. Sí, son un modelo híbrido. En función de usar los recursos bajo una lógica que fusilan al gavillero para que se produzca en servicio, que ha generado un nivel insuperable en el mundo de términos
del hambre, del desamparo y de hambre. ¿Y son una dictadura o no? Copellón. Eso es lo que ustedes no quieren. Con perdón, el equipo Salud tuyo quiere que está responda como él quiere, obligado. Con perdón, es que el equipo tuyo está marcado por lo que es Claro. nuestra vida. Aquí señor le pregunta, ¿y qué le parece a usted Arabia Saudita sin la familia Es saudí? una dictadura Y peor y dice, más atrasada. ¿qué le Una parece caverna, los Arabia Emiratos Saudita del es una Golfo cueva. sin los jeques árabes? Entonces, el asunto está en que Samuel Huntington identifica muy bien, y ese es, yo creo que es un poco como la soberbia del mundo occidental, que llega a África y cree que todos los negros son iguales. Y entonces quiere manejar la situación. todos son pobres, que Por todos son ejemplo, en Mali, usted llegó y usted cree que eso es igual que aquí. No, si el tipo es apellido Keita, está por encima de usted porque usted no es Keita. Y él Pero tiene eso, también ya hay tú- valores Claro, y diferentes. le además, pasa igual. lo marco comparativo. Tú sabes que en este país, para tú poder acceder al poder de regidor, lo que sea, tiene que tener millones. Y que el narcotráfico y los banqueros son los que imponen. ¿Cómo tú vas a decir, comparar que esto es una dictadura y esto es una democracia? ¿En qué base? Si Pero es hay el dinero valores, que tipo hay tiene? valores Lo fundamentales. que pasa es que esos valores- Hay valores fundamentales. El dinero. Hay valores fundamentales que uno tiene que promover. Por ejemplo, en el Medio Oriente la mujer no tiene ningún derecho. Eso es una cosmogonía. No tiene derecho, ni siquiera se puede tapar el rostro en alguna Es una cultura. cosmogonía. Y eso hay que denunciarlo. Bueno, dato interesante. Y respetando lo que dice Samuel Huntington. Pero en Medio Oriente la mujer no puede. La mujer es una cosa de nombre en Medio Pero, Oriente. oye, Se la venden está por bien, vaca a los pero tú maridos. no puedes La quedarte dote. ahí. Yo vivo diciendo, La dote, oye, dos vacas, dote. llévatela. La base, Una mujer por dos la base vacas. cultural de este lado es el cristianismo. Exacto. Y el cristianismo es el mayor descrédito de las mujeres. La exclusión ¿Quién lo mayor. dice todos los el días, Papa papá? y los ministros y las mujeres. ¿Quién lo van a dice todos los servir. días eso? Sí, es que tú no puedes Pero- comparar ignorando esa discriminación. No, pero hay algo que debo decir a favor del planteamiento para que la gente tenga una idea. Sucede que el asunto no es el hardware, es el software. Vamos a ver. Allá. No, en el mundo, entre En el mundo. nosotros, porque somos civilizaciones, que es el planteamiento de Huntington. Exactamente. Es decir, nosotros como Occidente, ¿qué somos? Filosofía griega, Y cristianismo. derecho romano y cristianismo. Esas El son las- cristianismo llevó a cabo un proceso de guerra religiosa, la guerra de los 100 años, que fue de 117. La guerra de los 30 años, que es cuando Sí. se hace la paz de Westfalia. La cruzada bíblica, las tres cruzadas bíblicas. Ese mundo cristiano comienzan estados nacionales, tienen procesos históricos que le permiten uno de los grandes aportes que no tiene el mundo asiático ni musulmán, y es la inclusión de las mujeres. Si un aporte grande, una gran innovación Tiene cristianismo. ha hecho el mundo occidental, que su base es el cristianismo, como decía José, en el mundo islámico, yo que voy a Medio Oriente, hay mujeres de la zona de Hispanoamérica que se casan y cuando llegan al aeropuerto, que le dicen, ¿y el permiso del marido? Y dice, no, pero yo tengo visa. No, usted no puede viajar sin el permiso. Claro. Marido. Obvio, es una locura, Entonces, esa eso vaina, es no una sucede caverna. en el mundo occidental, Es que es la una base caverna. cristiana. Por ejemplo, en China, una mujer que se casó sabe que va a atender la suegra. Es decir, en el mundo asiático. Profesor, Una pregunta. Y después Una Jonathan y pregunta, después Félix. Gatón. La globalización tenía entre sus promesas que, de alguna manera, vista desde esta parte del mundo, íbamos a tener un planeta homogeneizado en cuanto a los valores, a la visión y especialmente a la cultura occidental. En parte tú lo ves en la vestimenta, en países orientales y en Asia. Pero no ha sido así. China es un ejemplo de esto, de una filosofía milenaria. Japón sigue aferrada a su cultura y a sus valores, aunque comparte parte de la vida occidental. La India lo mismo, que es uno del segundo país más poblado del mundo. Y de Oriente, de los países árabes y Oriente Medio ni se diga. No se ha conseguido esa globalización de los valores ni unificación, y muchos de esos países también están incluso haciendo acuerdos como los BRICS para tener incluso independencia y relaciones particulares en lo económico. ¿Cuál es la tendencia en el mundo para el modelo de convivencia entre las naciones, tomando en cuenta que muchas de ellas han decidido aferrarse a su cultura y a sus valores y no abrirse a la promoción de occidentalización que había hasta hace poco? Bueno, Occidente pensó que en China, después que tuvieran suficiente clase media, iban a echar por la borda a los dirigentes del Partido Comunista Chino, y se dieron cuenta que las civilizaciones permiten innovaciones tecnológicas, pero no culturales. Yo puedo tener la mentalidad Repita eso, tecnológica pero no cultural. innovación tecnológica, pero no cultural. Yo puedo andar en un avión, pero mi mentalidad es para andar en un burro. Entonces yo sigo manteniendo a las mujeres encerradas en Eso la es lo que casa, pasa o en los como en Emiratos, eso es lo que Afganistán, pasa en los o como en Emiratos. Afganistán, Eso que es no lo que pasa en pueden, los que no Emiratos. pueden ir a las escuelas. Eso es. Pero ese tipo utiliza una Kalashnikov, utiliza un dron. Entonces, Pero no él acepta va a cambio dejar, cultural. no, porque cuando inmediatamente siente que cambia sus tradiciones y sus costumbres, desaparecen. Porque El eso- ejemplo es el pueblo judío, 2000 años y pico errando. ¿Qué pasó con el pueblo judío? La misma cultura. O sea, nunca perdieron el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, el Shabbat,
Porque nosotros, como adolescentes que somos, Adolescentes en términos de una perspectiva histórica Adolescentes universal. culturales. Sí, señores, es que incluso la modernidad se inicia aquí en esta islita, en la española. Aquí lo tengo. Aquí se inicia, y eso es 500 años. El argumento de Pedro Baños, pero, y como eres uno de los mejores historiadores del siglo XXI en República Dominicana, esto está en Composición Social Dominicana. Dice aquí, si miramos el devenir de las sociedades humanas con una perspectiva histórica universal, hace apenas 500 años que el mundo europeo empezó a incidir de manera hegemónica a nivel global, especialmente desde el encuentro acaecido el 12 de octubre de 1492 con la llegada a Guananí o a San Salvador. Juan Bolo explica a partir del comercio triangular de cómo Europa, oigan lo que hacía, Europa venía aquí, se robaba lo que encontraba aquí, lo vendía en Europa y lo intercambiaba, lo que conseguía vendiendo las especies, la madera y la joya, la piedra, el oro, la plata. Entonces con ese dinero iba a África. Y, Haití. Y si el sermón de Adviento es el primer instrumento de derechos humanos registrado en América. Lo es, uno de los primeros. Sí, bueno, lo de Cachemira es comprender que los británicos, en su afán colonizador a partir del siglo XVI, después que desarrollan la revolución industrial, siempre que desarrolla tecnología, como esa es una de las bases de la geopolítica, después entonces la impone. Entonces los ingleses agarraron, tomaron toda la zona de lo que hoy es Pakistán, Bangladesh y la India. Hasta que, de manera pacífica, gracias al Satyagraha de Mohandas Karamchand, a quien el gran poeta Rabindranath Tagore dijo, no, ese hombre tiene el alma grande, y por eso le dicen Mahatma. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que eso en sánscrito. Sí. Decidió llevar a cabo un proceso de independencia sin utilizar las armas, que dejaba a Churchill descolocado. Era una guerra. Lo dejaba descolocado a pesar de que hacían matanza a los ingleses, a pesar de que Churchill, a quien nosotros tenemos una avenida que lleva su nombre, cuando le dicen, y esa hambruna, que van más de 2 millones de muertos, dice, ¿quién los manda a tener más hijos que conejos? Porque una reflexión antihumana. No, porque es que esa reflexión fue de Churchill para referirse a la hambruna de la India. Ya le tenemos una avenida tan bonita. Estaba borracho. Pero Churchill a las 9 de la mañana un trago, estaba borracho. No, hay una señora que se encuentra a Churchill un día y le dice, señor Churchill, ¿no le da vergüenza? Usted tan temprano, borracho, dice, y a usted no le da vergüenza, siempre tan fea. Entonces, Churchill era un hombre que entonces, tenía según tú, para todo. Churchill Entonces, no merece el nombre de una vía. No, pero esa avenida, usted sabe cómo debería llamarse. Duarte.